Presidente de ALUEX, Juan José Caravaca. Saludamos también al resto de la Junta Directiva de la Asociación. Por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy, Emilio González Lázaro. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias por venir. Y a todos ustedes, cómo no, señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Con la misma esencia, pero con diferente envoltura, ponemos 2 cifras ya al curso 2022-2023. La 10ª conferencia de ALUEX, incluida dentro de su ciclo de conferencias ALUEX, un proyecto de futuro, nos acerca de nuevo a la ciencia. Bueno, como les decía, esta 10ª conferencia nos acerca de nuevo a la ciencia. Buen escenario, además, precisamente, la Delegación de Educación y Cultura, para hablar de ciencia. Bueno, ya saben, por eso están aquí, que el Salón de Actos de la Diputación de Albacete, en este salón se van a realizar una serie de obras de acondicionamiento que nos impedía seguir desarrollando allí el ciclo de conferencias. Por eso, como grandes experimentados y como gente con experiencia que somos, sobre todo la perteneciente a la asociación ALUEX, pues se decidió seguir con el ciclo en este escenario, en esta Delegación de Educación y Cultura, y desde hoy, pues la vamos a empezar a sentir como nuestra otra nueva casa. Aquí vamos a estar muy a gusto y les invitamos a que nos acompañen lunes a lunes, semana a semana. Por supuesto, agradecemos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de esta delegación su buena disposición. Bien, y hoy de la mano de nuestro conferenciante Emilio González Lázaro vamos a conocer cómo ha sido la evolución de las tecnologías de generación de electricidad basadas en fuentes de energía renovable. Nuestro país, como bien dice nuestro protagonista, es uno de los más avanzados en la integración de este tipo de generación, añadiéndose el reto de la débil interconexión eléctrica con el resto de Europa. Bien, yo creo que además este es un tema de máxima actualidad, mucho más incluso después de conocer el anuncio que se ha realizado este fin de semana de la unión de Alemania al H2Med. Preguntaremos, puede ser una de las preguntas que hagamos a nuestro conferenciante sobre este anuncio y sobre este asunto, si les parece bien. Bien, les voy a presentar ya a nuestro protagonista de la tarde, unas pinceladas sobre su trayectoria. Es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, director del Instituto de Investigación en Energías Renovables, así como director del Grupo de Investigación en esta materia de la Universidad Regional. Sus líneas de investigación actuales se centran en la integración de centrales de generación distribuidas en los sistemas eléctricos y más concretamente las relacionadas con la energía eólica y la energía solar fotovoltaica. Otras líneas de investigación relacionadas son el almacenamiento de energía, el ahorro y la eficiencia energética o el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de aerogeneradores, parques eólicos y otras centrales basadas en fuentes renovables. Ha estado vinculado como investigador y como profesor también a la Universidad Politécnica de Valencia, también a la Universidad Jaime I de Castellón, a la Universidad Politécnica de Cartagena y a la Universidad de Castilla-La Mancha a través del Instituto de Investigación en Energías Renovables y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Bien, vamos terminando. Añadir que en el marco de sus investigaciones ha participado en más de 100 proyectos de investigación, la mayoría como investigador principal, y por otra parte ha publicado más de 300 artículos en revistas, congresos especializados y libros relacionados con estas materias. También es coautor de 7 patentes de ámbito nacional e internacional. Bien, con este currículum, que no he leído en su totalidad, que había mucho más, y con el tema que hemos presentado, yo creo que va a ser una conferencia muy, pero que muy interesante. Así que, como siempre, esperamos que la disfruten. Y Emilio, cuando quiera, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a ALUEX la invitación para dar esta conferencia. Como hemos comentado o han comentado, va a estar versada sobre el tema de las energías renovables y la situación en España. Es verdad que al desarrollar esta conferencia
no sabía muy bien cómo orientarla, porque hay que hacer una relación, ¿no?, entre la parte más técnica y tampoco aburrir al público, ¿no? Entonces he intentado dar una visión de la problemática que hay en España y en el mundo en el tema de la integración de las energías renovables, principalmente aquellas que son más actuales o que se están colocando más, obviamente por su tema de coste. Es decir, hay muchas energías renovables, como ya saben seguro, pero solamente aquellas que tienen un coste de operación determinado son las que llegan al mercado de forma masiva, ¿no? Actualmente, como puede ser la energía solar o la energía solar fotovoltaica o la energía eólica, ¿no?, como grandes energías que uno piensa cuando se habla de renovables. Normalmente nos olvidamos de otra energía renovable también cuando se habla de este tipo de tecnologías, que es la hidráulica. La hidráulica, que ha estado presente en los sistemas eléctricos desde el principio, que habitualmente no se integra, no se llama como renovable, ¿no? Cuando habla de renovable, habla de renovable, digamos, moderna o una tecnología más avanzada. Pero no hay que olvidar la hidráulica y la mini hidráulica, que en países como España pues tiene una relevancia también muy, muy importante. La conferencia la he preparado siguiendo este esquema que tienen ustedes aquí. En primer lugar, voy a presentar el Instituto de Investigación en Energías Renovables de la Universidad de Castilla-La Mancha. A continuación, vamos a hablar un poco sobre el contexto energético general a nivel internacional. De hecho, estuve repasando algunas charlas y conferencias que di hace igual 10 o 15 años y el texto lo he copiado íntegramente porque, como veremos, básicamente en el escenario actual todo lo que allí se pone se recoge también ahí. No he tocado algunas cosas, como por ejemplo luego veremos que se habla de Kioto. Kioto hace tiempo ya que pasó, pero he decidido dejarlo todo tal cual. Y a continuación vamos a hablar sobre algunas tecnologías renovables, como he comentado, aquellas que están más ahora mismo más punteras, ¿no?, y que más se están colocando fundamentalmente por su coste de operación, ¿no?, como puede ser la fotovoltaica, la termoeléctrica, la eólica. Hay otro tipo de tecnologías, como puede ser la biomasa, etcétera, que aun siendo también renovables, el coste de operación es mucho más elevado que el de estas tecnologías y por lo tanto pues, no se está implantando de una forma tan masiva como es el caso de estas. Como luego veremos, todo esto, aparte de la tecnología, aparte de los costes, tiene también un tema regulatorio muy importante que hace que unas tecnologías lleguen al mercado. Como todo al final en esta vida, en el ámbito de la I+D, este tipo de tecnologías, como puede ser luego otras muchas que no tienen ni que estar relacionadas con el mundo de la energía, hay un trabajo previo de investigación que hace que este tipo de tecnologías inicialmente tengan unos costes muy elevados y solamente cuando se desarrollan de forma masiva tienen unos costes ya reducidos que pueden entrar en el mercado, ¿no? Eso, por ejemplo, ocurrió con la energía nuclear y está ocurriendo ahora con las energías renovables, fotovoltaica, termoeléctrica y eólica, que actualmente tienen un coste más por debajo de las energías o las centrales o tecnologías de generación más clásicas. Si nos centramos en el Instituto de Investigación de Energías Renovables de la Universidad, es un centro de investigación, el único centro de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha que investiga sobre temas de energías renovables en su conjunto. Está ubicado, como digo, aquí en Albacete y dispone de 5 secciones. Una sección de energía eólica y sistemas eléctricos, una sección de energía solar y eficiencia energética, una sección de medio ambiente, una sección de biomasa y una sección de materiales para la energía. El centro se creó en el año 2005 con una apuesta entre, digamos, el gobierno regional, el Parque Científico Tecnológico de Albacete, actualmente Parque Científico Tecnológico de Castilla-La Mancha, y también, digamos, las entidades locales, de forma que se quería potenciar un centro de investigación en estas tecnologías con las tecnologías que se supone que la región de Castilla-La Mancha pues será más adecuada, ¿no? Y por eso las secciones o departamentos que he citado anteriormente. Es un centro relativamente joven porque desde el año 2005 realmente no había nada, no había casi investigación en el campus de Albacete en temas de renovables y tampoco había ni centro ni instalaciones, y a partir de ese momento pues es cierto que se fue creando y poco a poco se fueron trayendo investigadores, profesorado, laboratorios, etcétera, que han hecho un centro incluso de referencia a nivel nacional e internacional en alguna de las materias, ¿no?
El centro está vinculado también fundamentalmente a dos escuelas del campus de Albacete, la Escuela de Ingenieros Agrónomos y la Escuela de Ingenieros Industriales. Entonces, el centro de investigación también, obviamente, vinculado a estos dos centros docentes, también apoya lo que es la formación docente, ¿no? La formación en carreras, en titulaciones con estas temáticas. De hecho, mucha parte del profesorado de estas escuelas participa también como profesorado o investigadores del centro de investigación. Y la última de los objetivos es promover la información entre el público general acerca del abastecimiento energético, el ahorro y la eficiencia energética, que podría ser, por ejemplo, el acto en el que aquí estamos. Entonces, como principal objetivo del centro de investigación de la universidad es potenciar la investigación en estas líneas en consonancia con la importancia de la región en la generación de energía con fuentes de energía renovables. Castilla-La Mancha, como región, es una de las regiones más importantes de España en temas de renovables, fundamentalmente en las tres que he citado, en eólica, en solar termoeléctrica y en solar fotovoltaica. Porque básicamente para este tipo de generación lo que se necesita son tres aspectos fundamentales: el recurso, bien sea el recurso eólico o el recurso solar, que disponemos en la región en abundancia, especialmente, por ejemplo, en la provincia de Albacete, lo que sería el recurso eólico. Necesitamos también grandes extensiones, ya que este tipo de tecnologías necesitan grandes superficies para operar, bien sea de eólica o fotovoltaica o termoeléctrica, y por lo tanto necesitas suelo que puedas dedicar a este tipo de instalaciones. Y finalmente lo que se necesita también es una infraestructura eléctrica en la que poder verter esa generación eléctrica. Pues eso, aparte de, obviamente lo he citado anteriormente, pues también un compromiso a nivel de legislación o de apoyo político para desarrollar este tipo de tecnologías. Y entonces una situación que Castilla-La Mancha se dio desde el principio y ha hecho porque sea una región líder, y la provincia de Albacete en concreto, en temas de eólica y solar fotovoltaica. Esta sería una imagen del centro de investigación que tenemos en el campus universitario, ya cerca ya o integrado también lo que es el parque científico, cerca también ya de lo que es el jardín botánico. La presentación, como he comentado, a Luex se puede dejar a disposición del que quiera utilizarla, y aquí, por ejemplo, pues viene la dirección de cómo llegar o también un correo de contacto. Un aspecto importante que he comentado anteriormente, el centro de investigación también apoyó lo que es un máster de energías renovables y eficiencia energética en el año 2005, que fue el segundo máster de este tipo de tecnologías en España. Es un máster que es un título propio, no era un título oficial, porque en aquel momento, digamos, era más complicado tener títulos oficiales con temáticas distintas a las ingenierías tradicionales. Y a pesar de que la universidad, la escuela y el centro de investigación pues apoyaron este máster, no ha sido hasta ahora, que está previsto para este próximo curso 2023-2024, un máster continuación de este, ya como titulación oficial, que tiene un itinerario de formación dual. Aquí lo que se va a utilizar es, a nivel como de NFP, permitir que los alumnos puedan estudiar en las empresas parte de la formación académica, de forma que tengas una integración mucho más potente con la empresa, y de hecho pues muchos de los alumnos que trabajan o que estudian este tipo de másteres luego se puedan quedar directamente en la empresa. Para dar un poco una importancia de todo el apoyo que tenemos aquí en Albacete, pues también cogí y puse pues el tríptico del máster que teníamos junto con todo el grupo de empresas. Este era un máster de la universidad, pero gran parte o la mayoría de las empresas eran aquí, muchas de ellas de la provincia de Albacete. Como se puede ver, las empresas que aparecen aquí con el logo patrocinaban incluso económicamente el máster, de forma que la matrícula de los alumnos se pudiera ver reducida. Entonces estamos viviendo ahora mismo, llevamos desde hace algunos años viviendo un momento parecido al que teníamos en 2005, 2006, 2007, 2008, donde había una demanda brutal de trabajadores o de gente con este tipo de estudios, ¿no? Entonces eso se está volviendo a ver desde hace unos años. Una vez que hemos presentado el Instituto de Investigación de Energías Renovables, que no sé si conocían que estaba aquí implantado en Albacete o en la universidad, luego lo podemos comentar, si no también, porque me interesa conocer la opinión de si en general en Albacete pues se conoce la existencia de este centro de investigación que tiene la universidad o no. Vamos a pasar al contexto energético a nivel internacional.
Como digo, esto lo copié de una presentación que tenía pues igual hace 10 o 15 años y como veremos, pues todo lo que aquí aparece prácticamente lo tenemos vigente hoy en día, ¿no? Variaciones importantes en los precios de las materias primas energéticas, petróleo, gas y carbón, no hay que decir nada. Reducción de las reservas en la Unión Europea y Estados Unidos y creciente concentración en áreas geográficas con elevada inestabilidad política, ¿no? Política o a nivel incluso de conflictos armados. Procesos de nacionalización o restricciones de oferta, creciente competencia por los recursos energéticos con la entrada de China e India en la escena energética también, sostenibilidad ambiental y negociación post-Kioto, con todo lo que ello implica de objetivos y de potenciación de generación renovable, competitividad de la economía europea frente al resto del mundo, ¿no? Todo esto, como digo, es totalmente actual, ¿no? Lo único que quita aquí un poco raro es post-Kioto, porque de Kioto pasó hace mucho tiempo, pero todo lo demás es completamente actual en el momento que vivimos. Para enmarcar también un poco lo que viene a continuación de las tecnologías, pues al final cuando uno diseña una política energética, pues tiene que tener en cuenta aspectos como la dependencia o la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, el grado de control sobre la fuente de suministro de energías renovables que tiene un país, el grado de cobertura y los recursos autóctonos o endógenos que tenemos, diversificación y riesgo de los orígenes, es decir, no podemos poner tampoco todos los huevos en la misma cesta. Obviamente, pues, si uno piensa un poco, pues solamente con fotovoltaica tampoco puedes tener como fuente principal de generación de electricidad, porque cuando se va el sol y es de noche, obviamente pues la fotovoltaica no genera. Es decir, que uno tiene también que ver cuando diseña un mix de generación, al final todo ese tipo de cosas. Como luego veremos, por ejemplo, la eólica, obviamente genera cuando hay viento, cuando no hay viento no genera. Entonces, son temas muy complejos porque aparte, en el caso de las energías renovables, las tres que he citado al menos, hay una variabilidad. Es decir, no tienes el control del combustible, no tienes el control del viento o del sol. Por lo tanto, no puedes controlar la generación. Puedes controlar la generación generando más de lo que te da el recurso, menos de lo que te da el recurso en ese momento, pero si no hay viento no puedes generar, o si no hay radiación solar, pues tampoco puedes generar con fotovoltaica o solar termoeléctrico. Luego, obviamente, pues entran en juego otros temas, como por ejemplo el almacenamiento. Se ha dicho antes el tema de almacenamiento de hidrógeno, que permite almacenar energía de esa forma, ¿no?, para poder utilizarla más adelante cuando tengas una necesidad. Interdependencia también. En cuanto a vulnerabilidad, pues es la capacidad para minimizar el impacto sobre la economía y la sociedad de un eventual corte de fuente de suministro o de un shock de precios, ¿no?, en las materias primas energéticas. Esto tampoco hace falta decir nada, que estamos viviendo esto actualmente desde hace algún tiempo ya. Con la conectividad en gas y electricidad, la cobertura eléctrica, al final lo que se necesita es una diversificación del consumo de energías primarias. Entonces, a nivel europeo, también desde hace años se está trabajando en estas ideas, que obviamente pues se transforma en los diferentes objetivos que se van proponiendo por la Comisión Europea cada cierto tiempo, de transformar la Unión Europea en una economía de alta eficiencia energética y bajas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Al inicio de todos estos objetivos y de toda esta política de la Unión Europea, obviamente, como hemos comentado anteriormente, lleva también aparejado, si eres de los primeros en meter este tipo de tecnologías en un país, tienes que primar esta generación, con lo cual esa prima de generación tiene un coste económico que al final pagan los consumidores las personas o las industrias y empresas, con lo cual pues la competencia de las empresas puede verse también dañada frente al resto del mundo, que a lo mejor no tiene que asumir estos costes de generación que, por ejemplo, en España o algunos países europeos sí que han hecho. Luego todo esto tiene otra serie de ventajas, obviamente cuando uno lo piensa y lo ve, y es que España es una potencia en la industria renovable, sobre todo en la industria eólica. Y fue uno de los primeros países que ha apostado por ello y es uno de los países líderes en empresas que trabajan en este sector. Entonces, eso también da una potencia importante en cuanto a las empresas que tienen, con un campo de juego mundial y unas empresas que parte, por ejemplo, de la I+D o gran parte del desarrollo o gran parte de la fabricación la hacen aquí en España. Entonces, al final buscamos aumentar la seguridad
del abastecimiento, garantizar la competitividad de la economía y la disponibilidad asequible y promover la sostenibilidad ambiental y la protección del clima. Al final, a nivel europeo esto lo puedes hacer, pero tienes que tener en cuenta cada país, es decir, no es lo mismo España que Finlandia o Suecia, ¿no? La fotovoltaica puede tener más sentido en un país como España que en un país como Finlandia. Todo esto, desde hace tiempo se trabaja en avanzar en la participación de las energías renovables en los sistemas eléctricos y también en otros ámbitos, no tiene por qué ser el ámbito eléctrico, que la conferencia va sobre todo en las tecnologías conectadas a red, ¿no? A nivel de electricidad. Menores necesidades de recursos fósiles, aumento de la electricidad autóctona y diversificación de energías primarias. Aumentar las interconexiones eléctricas, esto es un punto importante y se ha citado al principio de la presentación. Uno de los principales problemas que tiene España es que la conexión con el resto de Europa es muy débil desde el punto de vista eléctrico. Estamos en una isla eléctrica, podría decirse, junto con Portugal. Entonces, para ciertos aspectos o determinadas comisiones, no tener un apoyo de generación, por ejemplo, del resto de Europa, pues, supone un problema para el sistema eléctrico español, ¿no? Entonces tienes que avanzar. Luego veremos, de hecho, cuando hablemos de integración, algunos aspectos en los que España también es uno de los países líderes en este aspecto, pero porque tuvo esa necesidad. Si no tienes el apoyo del resto de... España debe estar alrededor ahora mismo del 8 o 9% de interconexión con el resto de Europa y, por ejemplo, Dinamarca tiene alrededor del 60 o 70%. No tiene nada que ver un país con el otro. Si tú tienes un problema de generación, puedes tener un aporte por parte del resto de países. En el caso de España eso no se puede dar porque la interconexión es muy débil. Por otra parte, se busca reducir la intensidad energética, es decir, buscamos en muchas ocasiones, estamos hablando de incrementar la generación renovable, pero por otra parte también podemos actuar sobre la demanda, es decir, sobre el ahorro y la eficiencia energética. Como siempre suele decir, la mejor energía es aquella que no necesita producirse o la que no se consume, ¿no? Si no es necesario. Entonces, en busca de todo lo anterior, por lo que se necesita es una infraestructura de interconexión con otros países, ¿no? Y, por ejemplo, una de las noticias que salió hace un par de días en la cumbre que hubo entre España y Francia era que se iba a impulsar la interconexión de España a través de Francia con el resto de Europa. Se busca también reducir las emisiones de CO2 y avanzar en el proceso de liberalización de sectores energéticos, por lo cual pues, se supone que también que el coste de la energía en el mercado se reducirá y por lo tanto pues, se mejorará. Y de forma general lo que se busca también, y esto se ha apoyado bastante por parte de la Unión Europea, es el impulso de la I+D+I en el ámbito de la energía, ¿no? A través de los diferentes programas marco de la Unión Europea para este tipo de investigaciones, donde se han desarrollado proyectos de mucho dinero para que la industria europea, junto con los centros y universidades, pues sean también líderes en este aspecto a nivel europeo o mundial. Para marcar un poco todo esto, antes de pasar a las diferentes tecnologías, esta gráfica también me gusta bastante, tiene también hace un tiempo. Y esta gráfica lo que significa es que todas las tecnologías que tienen que ver con la generación de energía o incluso con el ahorro energético se pueden caracterizar como en tres olas. Una primera ola, que es la first wave esta que tenemos aquí, donde queda mucho por mejorar, por ejemplo, la eficiencia energética en edificios, en la cogeneración, en el viento. Ahí aparece que nos queda prácticamente la mitad por investigar. Esta gráfica es antigua y se ha investigado mucho, es decir, lo que es la eólica marina ahora está mucho más desarrollada que cuando apareció esta gráfica. Los aerogeneradores son de mucha mayor potencia de lo que eran en aquellos tiempos también. Por ejemplo, la hidráulica, como se ve, pues tiene un mayor desarrollo y quedaría en teoría menos también por mejorar. La eficiencia energética en el transporte le queda también todo, al igual que la eficiencia energética de la industria o la fisión nuclear, ¿no? Lo que la conocemos como la energía nuclear clásica.
Luego en la segunda ola pues estaría la captura de CO2 y el almacenamiento, la energía solar fotovoltaica. Esta gráfica es antigua y ahí se ha desarrollado mucho, sobre todo en temas de costes. La fotovoltaica ha disminuido mucho los costes y la tecnología ahora mismo más barata por encima incluso de la eólica terrestre. La energía solar de concentración también se está avanzando o queda mucho por hacer. El problema es que la energía solar fotovoltaica de concentración, lo que es la parte de concentración, tiene un coste tan elevado que actualmente con el precio de los paneles fotovoltaicos normales te sale más rentable desde un punto de vista económico utilizar una central solar fotovoltaica normal que aquella que se apoya en concentración. Biocombustibles, calentamiento con geotérmica o calentamiento y refrigeración solar. Los coches de hidrógeno. Esta gráfica está incluso anterior a todo lo que estamos viviendo actualmente desde hace algún tiempo con los coches eléctricos, y por eso los coches los coloca solamente como coches de hidrógeno, pero también están los coches que tienen un almacenamiento, ¿no? Baterías de ion litio, por ejemplo. De eso no vamos a hablar mucho aquí en la charla, no, también por falta de tiempo tampoco da para más, pero obviamente si al final conectados al sistema eléctrico más consumo, como puede ser los coches eléctricos, vamos a tener que colocar también mucha más generación para dar, por lo tanto, servicio a esos coches eléctricos, ¿no? La ventaja de los coches eléctricos, como luego veremos también de alguna forma, es que pueden ser utilizados como almacenamiento, es decir, tú puedes tener tu coche eléctrico aparcado en el garaje de tu casa, conectado a la red, y el coche eléctrico puede generar electricidad y devolverla a la red. Y de esa forma, con un contrato adecuado con la compañía eléctrica, tú te puedes beneficiar también de que esa compañía utilice tu coche eléctrico como almacenamiento. Son cosas en las que se va a ir seguro avanzando, ¿no?, en los próximos años. La mareomotriz también queda mucho por hacer, y luego, digamos, la tercera ola pues sería la fusión nuclear, ¿no? Que aquí, por ejemplo, aparece como 2050 o más allá, por los problemas técnicos, ¿no? Principalmente de temperatura que lleva este tipo de tecnología. Como se ve, en el ámbito de energía hay mucho que hacer, mucho por investigar, tanto a nivel básico como para llevar estas tecnologías al mercado a un coste, digamos, razonable. En cuanto a las tecnologías renovables para la generación de electricidad, antes de hablar de las energías en concreto, de las tecnologías, dar unas pinceladas sobre ellas, vamos a hablar un poco del sistema eléctrico español para enmarcar cómo tenemos el sistema eléctrico en España. Aquí tenemos una gráfica que muestra la evolución de la demanda eléctrica en España entre 2012 y 2021. La demanda eléctrica en España, es decir, la demanda de electricidad a lo largo del año, está alrededor de 250 tegavatios hora. En cambio, bueno, aquí se ve también que tenemos variaciones de cierta importancia, no parecen mucho, pero bueno, también el eje está entre 225 y 255, o sea que no estaría en cero, pero sí que hay una variación importante, por ejemplo, en 2020 237 frente a 2018 que tenemos 254. Obviamente, pues aquí se plasma también todo lo que vimos en la época COVID. El año más duro del COVID, bueno, parece como una reducción muy importante de la demanda eléctrica en España. Esto está vinculado obviamente también a cómo está económicamente el país. Es decir, si hay una crisis como la que tuvimos también a principios 2007-2008 que se trasladó luego en el tiempo, pues uno puede ver reflejado en la demanda eléctrica precisamente una menor demanda eléctrica como consecuencia de una menor producción, ¿no?, de las empresas y al final pues también de las personas y las viviendas. En la siguiente gráfica tenemos esto plasmado aquí. Esta gráfica se grafica en tanto en la demanda como el PIB. En este caso solamente sería la variación con respecto al año anterior, o sea, no está en valores absolutos, ¿no?, pero se ve que hay una correlación importante entre la evolución del PIB y la demanda. Obviamente la demanda tiene también una parte de consumo en la industria que es la que más se refleja en la evolución del PIB en el país. En esta gráfica tenemos de 2012 a 2021 cuál ha sido la participación de la generación renovable en la generación eléctrica del país.
Entonces vemos que tenemos un 31% en 2012 hasta el 2021, que ha sido el máximo, con un 48,4%. Es decir, prácticamente la mitad de lo que se genera ahora mismo en España tiene un origen renovable. Las renovables, esto se ha sacado directamente en todas las gráficas, pongo la fuente de donde he sacado la información. Esta es la fuente de Red Eléctrica de España, que es el operador del sistema eléctrico en España, y como renovables considera la hidráulica, la eólica, la fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y las hidrorenovables. Y las no renovables pues serían el resto. Entonces vamos avanzando también hacia una mayor penetración de renovables en el sistema eléctrico. No obstante, hay aspectos que uno tiene que tener en cuenta cuando analiza estas gráficas. Por una parte, hemos hablado de variabilidad. Es decir, hay bastante variabilidad entre un año y otro. En el caso eólico, por ejemplo, se ha dado un año que hemos tenido mucha más generación que el año anterior, teniendo básicamente la misma instalación de renovables. En el caso de hidráulica, pues también, depende de cómo haya sido el origen de lluvias, pues podemos utilizar más o menos la hidráulica. Pero todo esto, aparte, viene apoyado, pues, cómo se va incrementando año a año la generación del país, ¿no? Entonces, hemos tenido unos años, hasta hace 3 años o así, en los que tuvimos bastantes años de parón, en los que prácticamente no se construía nada en una central, con lo cual, pues, la foto era más o menos la misma, ¿no? Ya llevamos un par de años en lo que se está construyendo bastante mediante el método de subastas, mucha fotovoltaica y algo menos de eólica, lo que hace obviamente que tengamos más centrales renovables y por tanto la generación, el porcentaje vaya subiendo y vayamos teniendo una mayor generación endógena en el país y podamos necesitar otros recursos menos, ¿no? Como puede ser las centrales de ciclo combinado que utilizan gas, del que no disponemos a nivel nacional, que tiene que ser de importación. Aquí tenemos cuál sería la generación eléctrica en España por las diferentes tecnologías. Pues vemos que la eólica tiene prácticamente 60.000 gigavatios hora, que es la primera de las tecnologías. La nuclear con 54.000. Hasta este año, estamos hablando de 2021. La eólica ha sido la primera generación, no ha sido la primera, ha sido la segunda vez que superó a la nuclear como primera fuente del país. Tradicionalmente ha sido la nuclear la que más, la energía, digamos, con mayor porcentaje de generación, quitando un año que no recuerdo si fue 2013 o 2014, el cual fue un año muy ventoso y la eólica, aun teniendo menos instalado que actualmente, superó a la nuclear. Y luego a partir de ahí pues tenemos otro tipo de tecnologías, como puede ser la cogeneración con 26.000, como puede ser también el ciclo combinado con 37.000 o la fotovoltaica con 20.000. Como grandes, digamos, nuevas fuentes de generación del país. Para una demanda, que hemos visto anteriormente, pues cercano a esos 240.000 gigavatios o 240 teravatios. Esto sería a nivel peninsular. Tenemos también la parte de las islas y el total nacional donde se consideran ambos, ¿no? Tanto a nivel peninsular como en las islas se distinguen entre ambos porque las islas no están conectadas eléctricamente al resto de la península. Entonces, por eso se suele tratar de forma diferente. Aquí tenemos a nivel de las diferentes comunidades autónomas el ratio entre la generación y la demanda, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que es lo que citaba anteriormente, el porcentaje del ratio entre generación y demanda es 192,7, es decir, que estamos produciendo mucho más de lo que estamos consumiendo. La comunidad tiene ese ratio mayor. Al final, por lo que hemos comentado, es una comunidad con una extensión muy grande, donde hay mucha instalación de fotovoltaica y eólica sobre todo, también algo de termoeléctrica en la parte del sur, sobre todo Ciudad Real, y es una región también con un número reducido, ¿no? de habitantes comparado con otras zonas de España, lo que hace que este porcentaje sea muy elevado. Entonces, es una comunidad netamente exportadora de generación, ¿no? Por ejemplo, Madrid pues solamente tiene un 5% de ese ratio. En cuanto a la generación eléctrica en España de carácter renovable exclusivamente, del año 2021, prácticamente la mitad, el 49,5%, era de eólica. Y de todas las renovables, considerando aquí también la hidráulica,
la mitad de la hidráulica. La hidráulica era el 25% y la solar fotovoltaica el 17,2%. Luego, posterior, detrás de esta ya a mucha distancia, pues está la solar térmica y otras renovables, ¿no? Y los fluidos renovables. Por eso que estas tres tecnologías son las principales desde el punto de vista, digamos, de estudio, ¿no? O de potenciación, porque bien es cierto que la hidráulica pues, es una tecnología más madura y la hidráulica, pues, obviamente, pues aquellos saltos hidráulicos que uno ha podido explotar, los puede explotar. Por otra parte, si uno se pone a pensar también en las grandes infraestructuras hidráulicas que hacen falta, para todos estos tipos de centrales tienes que pasar un estudio de impacto ambiental, lo que sería un parque eólico o un huerto solar fotovoltaico. Yo no sé si actualmente las grandes presas hidráulicas que tenemos en España soportarían el estudio de impacto ambiental, si una comunidad autónoma aprobaría que se hiciesen ese tipo de obras. Obviamente las tenemos y las aprovechamos, pero no sé yo si en el caso de tener posibilidad de explotarlos más, se podrían construir. Entonces, de esa forma, pues está un poco limitado. Y la mini hidráulica, pues, con pequeñas instalaciones, pues también tiene el recorrido que tiene. Otro aspecto, hemos hablado de temas de energía, y otro aspecto, otra cara de la moneda sería la potencia instalada. Es decir, si hablamos de la potencia instalada, en España hay alrededor de 110.000, va cambiando un poco año a año, ¿no? Megavatios instalados de potencia en centrales, que no quiere decir de energía, sino que sería la potencia, es decir, la potencia nominal que tienen las centrales, que puede estar relacionado o no con la generación de electricidad en kilovatios hora o megavatios hora que hemos comentado anteriormente. Entonces, aquí la primera de las tecnologías en potencia instalada es la eólica con 27.000 megavatios. Luego tenemos el ciclo combinado con 24.000, bastante cercano también a la eólica, que sería todo lo que hemos hablado de ciclos combinados, ¿no? Que es la utilización del gas. Y luego ya a bastante más distancia tenemos otro tipo de tecnologías, como puede ser la solar fotovoltaica, o puede ser, por ejemplo, la nuclear con 7.000 megavatios. Obviamente, lo que hemos comentado anteriormente, si tenemos el control del combustible o no, pues es muy distinto, ¿no? En el caso de la nuclear, tenemos el control del combustible, una central de carbón o una central de ciclo combinado, tenemos el control del combustible. En el caso de la eólica y las solares, solamente cuando tenemos el recurso, ¿no? Incluso en el caso de la hidráulica, pues tenemos que tener también ese recurso de agua, ¿no? Si no lo tenemos, pues poco podemos hacer. En esta gráfica tenemos cómo ha ido variando desde 2012 a 2021 la estructura de generación del país, ¿no? Donde vemos claramente que ha habido una evolución importante de la eólica. Se ve también de una forma muy clara en las líneas verdes que la eólica se ha mantenido más o menos constante, como se ve aquí de 2012 hasta 2018, no ha cambiado mucho, ¿no? Y ha sido pues a partir de 2019-2021 donde se ha instalado de nuevo. Esto mismo se ve también en el caso de la fotovoltaica, con lo que decía que hubo un parón por todo el tema de la crisis, etcétera, y ha sido recientemente cuando se han instalado mucho más este tipo de tecnologías. Se ve también una reducción muy importante, por ejemplo, en el caso del carbón. La hidráulica como se mantiene, etcétera. Esto son información de Red Eléctrica, todo esto está en la página web de Red Eléctrica. Red Eléctrica tiene un informe sobre generación de renovables que está muy bien, muy bien. Tiene una versión corta y una versión más larga, donde aparecen todo este tipo de datos. Lo único que ocurre es como lleva tanto estudio este tipo de gráficas y de datos, hasta junio-julio del año siguiente no sale el anterior, o sea que hasta junio-julio de este año no saldrá el informe de 2022. Por eso estoy hablando en todo momento de 2021. Entonces, una vez que hemos visto cómo tenemos el sistema eléctrico español, vamos a ver las tecnologías. Un aspecto también muy importante que tiene que quedar claro es la operación del sistema eléctrico. Es decir, el sistema eléctrico, cuando uno lo ve a nivel nacional, incluso interconectado con el resto de Europa, todo lo que se consume se debe generar en ese instante. Es muy complicado de controlar, porque si yo enciendo el frigorífico o enciendo la tele,
hay una central que me tiene que suministrar esa energía. Y si yo lo desconecto, una central o algo tiene que reducir también su generación. Eso teniendo en cuenta todo el grupo de consumidores, tanto a nivel de, digamos, de viviendas o a nivel de industrial. Entonces, la operación del sistema eléctrico es muy complicado por eso, porque en todo momento generación tiene que ser igual a demanda. Si no tienes una generación igual a demanda, tienes problemas en la red eléctrica y no puedes operar. Entonces, es muy complicado. Aparte, tienes que tener una previsión de la demanda para ver qué tipo de centrales van a entrar al día siguiente, con qué energía, etcétera, todo el tema del mercado eléctrico. Entonces, cuando a eso le añades lo que puedo insistir en ello, de que tenemos energías con una variabilidad, como puede ser la fotovoltaica, la termoeléctrica o la eólica, estás complicando mucho más el control del sistema eléctrico, ¿no? Y entonces eso hace que países como España pues hayan tenido que avanzar mucho en poder integrar toda esta generación renovable, que poco a poco uno va viendo los máximos y va viendo cómo pues, las técnicas y las técnicas a nivel de procedimiento de operación o reglamentación, tanto a nivel como de otro tipo de sistemas, como puede ser un centro de gestión de generación renovable que tiene red eléctrica, se llama CECRE, hace que se pueda ir sumando y sumando cada vez más generación renovable en el sistema eléctrico y no veamos que haya problemas, en la mayoría de los casos, siempre hay alguna excepción, que nosotros como usuarios hayamos detectado, ¿no? Que haya un problema que por la generación renovable pues, hayamos tenido un apagón o hayamos sido desconectados de la red. Entonces, en cuanto a las tecnologías, vamos a pasar a la energía solar, fotovoltaica, termoeléctrica y eólica. Aquí lo que he pensado en comentar un poco por encima es cómo son las tecnologías, es decir, lo que hay un poquito detrás de cada tecnología. Entonces, en el caso de la solar fotovoltaica, básicamente lo que hace este tipo de centrales es convertir los fotones de la radiación solar en electricidad, y eso se consigue en las células fotovoltaicas que vienen en forma de paneles, que serán estos paneles de aquí. Entonces, en esta conversión lo que se hace es obtener una tensión en continua, corriente continua, que para poder trasladar al sistema eléctrico tenemos que pasar a corriente alterna, y para eso necesitamos unos inversores, ¿no? Necesitamos electrónica de potencia, pues que va en estas casetas que tenemos aquí, o a veces también podemos encontrarla al lado de los paneles, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que lo hemos convertido a alterna, pues si tenemos un huerto solar de este tipo con una potencia muy elevada, pues necesitamos también una subestación para, a partir de esa tensión en alterna, convertirla a una tensión en alterna aún mayor para poder inyectarla en la red de distribución o la red de transporte. Entonces, este sería un huerto fotovoltaico típico, ¿no? Que es lo mismo que podemos encontrar a otro nivel, obviamente, en una instalación de autoconsumo en una vivienda. Tenemos nuestros paneles solares, tenemos nuestro inversor y que conectamos también a la red a través de nuestro cuadro eléctrico de la vivienda. En todo este tema de la fotovoltaica se ha investigado mucho, obviamente aquí hay muchos países también tratando. Aquí, por ejemplo, esta gráfica es una gráfica que lleva haciendo desde hace muchos años NREL, que es el Centro Nacional de Renovables de Estados Unidos, donde muestra para diferentes tecnologías de año en año cuáles se van consiguiendo los mayores eficiencias de las células mediante un ensayo estándar o tipo, ¿no? Entonces, todo este tipo por colores serían las diferentes tecnologías y aquí tenemos pues las diferentes células, ¿no? Del fabricante o del modelo que vamos haciendo, ¿no? Y entonces se va viendo cómo vamos consiguiendo cada año cada vez más rendimientos más elevados. Obviamente este tipo de gráficas que aparecen aquí son a nivel de investigación y que poco a poco obviamente pues llegarán al mercado. Entonces, aún queda bastante también por investigar en el caso de fotovoltaica, como se ve, porque vamos teniendo, no se ha destacado, vemos cada vez rendimientos más elevados en el rendimiento de la fotovoltaica, ¿no? A nivel de las células. Aquí, por ejemplo, tenemos entiendo que todos hemos visto huertos solares, ¿no? Tenemos la construcción de un huerto solar, donde tenemos unos paneles de tipo fijo, y aquí al fondo tenemos unos paneles que no son de tipo fijo, ¿no?
sino que son de seguimiento. En este caso, el panel o el conjunto de paneles sigue al sol, ¿no? Para obtener la máxima radiación y, por tanto, también la máxima generación de electricidad. Los paneles de tipo fijo son fijos y, por tanto, independientemente de en qué momento del día estemos, van a estar orientados siempre de la misma forma. Pues aquí tendríamos los paneles, por ejemplo, de tipo fijo, que por el coste que hemos comentado, básicamente la mayoría de las instalaciones que tenemos recientemente, o hace unos años, son de este tipo de paneles, o en algunos casos seguimiento a un eje, pero simplemente también, como digo, por temas económicos. Al final al promotor le sale más rentable amortizar una instalación de este tipo que complicándola con un seguimiento a un eje o ya ni hablar de dos ejes. Este sería, por ejemplo, un panel de seguimiento a dos ejes, ¿no? Donde en este caso el campo de seguidores lo que haría es seguir al sol para obtener el máximo rendimiento. Aquí, por ejemplo, todo lo que hemos comentado de los inversores, toda la electrónica de potencia iría en el propio seguidor, ¿no? De forma que a partir de aquí ya obtendríamos alterna, que iría pues a la parte de alterna del huerto solar. Que tendríamos ese transformador pues, en este tipo de casetas que tenemos aquí. Este tipo de paneles, por ejemplo, cuando hace un día que hace demasiado viento, pues se orientan de esta forma, ¿no? Para al final que las solicitaciones mecánicas que tenga la estructura sean lo menos posible y no se averíe, por ejemplo. Entonces, claro, es mucho más complicado de operar y mantener porque necesitamos también un mantenimiento para los engranajes, los motores de los seguidores, ¿no? La parte de seguimiento. Aquí he puesto algunas estimaciones, ¿no? De crecimiento de la generación fotovoltaica. Esta gráfica es un poco antigua, es decir, la fotovoltaica ha disminuido los costes alrededor de un 90% en los últimos 10 o 12 años. O sea, ha sido un rendimiento brutal y es lo que ha hecho que este tipo de generación sea la más utilizada. Es decir, cuando se va a un régimen, por ejemplo, de subastas, que no importa la tecnología que utilices, básicamente los promotores que van por fotovoltaica tienen unos costes más reducidos y por lo tanto se van a llevar la producción de un país, ¿no? Obviamente, a no ser que en ese país, por lo que sea, como hemos dicho, si estamos hablando de Suecia, pues no tengas una radiación solar suficiente y no sea rentable este tipo de instalación. Pero como se ve, pues hay una estimación importante de reducción de costes, ¿no? Al final son economías de escala que hacen que los costes se vayan reduciendo, o también la selección de nuevos materiales hacen que podamos reducir el coste y por tanto sea una instalación más barata. Aquí tenemos también cómo se espera que vayan mejorando este tipo de tecnologías. Estamos hablando de lámina delgada o silicio cristalino o policristalino, la concentración fotovoltaica que hemos hablado anteriormente o nuevas tecnologías. Un aspecto importante que también me ha parecido importante reseñar aquí es cómo los cambios regulatorios influyen en este tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos en el caso fotovoltaico este DASIF, que es la Asociación de Fotovoltaica, una de las dos asociaciones importantes a nivel nacional del país, con los principales retos, ¿no? De la primera instalación fotovoltaica en España, la de Guadalix en 1985 de 100 kilovatios o la de Toledo de 1 megavatio de 1995. Que lo que costaba la instalación en ese momento no tiene nada que ver con lo que, por ejemplo, puede costar ahora mismo 1 megavatio de... Ahora mismo sería un mini huerto casi. En 1999 pues, se implantó el Plan de Fomento de las Energías Renovables para 2010. Se revisó en el año 2005 y en este plan en concreto para 2010, en el caso de fotovoltaica, se decía que se esperaba que hubiera 500 megavatios. Entonces, en este caso lo que hubo, eso era una energía que estaba muy primada y por la menor potencia que se tenía, pues se dejó también en manos de las comunidades autónomas dar los permisos para la construcción de los huertos solares. Entonces, lo que ocurrió es que al final, al descentralizarse tanto los permisos, se encontró con que en el año 2007, en lugar de 500 megavatios, había cerca de 3.000 y pico, con toda la prima que ello involucraba, ¿no? Entonces, todo el coste económico de eso fue uno de los
problemas que tuvieron las renovables, ¿no? Precisamente porque no se supo gestionar bien todo este tipo de cosas, ¿no? Hubo que pagar un conjunto muy importante de dinero que luego, pues al final, paralizó las renovables, sobre todo la fotovoltaica, que no ha vuelto a despegar hasta hace recientemente. Con el principal problema de que España se potenció mucho la fotovoltaica en aquel momento, se crearon muchas empresas, pero cuando desaparecieron esos incentivos y cayó en picado la generación de nuevas centrales, pues esas empresas también se destruyeron. Es decir, no se supo tampoco consolidar o conservar el sector productivo que tenías en el país. Y bueno, pues aquí tenemos un conjunto de reales decretos que impactaron, ¿no? En este caso, centralizado en la fotovoltaica. Como vemos aquí, la fase esta 6, incluso para limitar las ayudas que se daban a la generación fotovoltaica, dependiendo de dónde estuviera tu huerto solar fotovoltaico, en esta región que tenemos aquí, en la zona 1 en la zona 5, y dependiendo si tienes una instalación fija a un eje o seguimiento a 2 ejes, tendrás una limitación de generación horaria. Podrías solamente, o te pagaban este conjunto de horas como máximo al año. Entonces, si tú estás más horas, no podías producir más de estas horas al año porque no te las pagaban. Con lo cual se llegaba a un contrasentido de que, por ejemplo, en la instalación un parque solar fotovoltaico de un eje o 2 ejes, si tenía varios seguidores dañados o no estaban operativos, al promotor no le interesaba ponerlo en marcha porque con lo que tenía en ese momento instalado podías generar y llegar a este número de horas, ¿no? No estabas aprovechando el sol simplemente, y por tanto la generación de electricidad gratuita con un parque ya construido simplemente por un tema regulatorio con un trasfondo económico, bien es cierto. La siguiente tecnología que vamos a ver es la energía solar termoeléctrica. Es una tecnología también parecida que se basa en el uso de radiación solar, pero en este caso es un conjunto de espejos que lo que hacen es calentar un fluido caloportador, ¿no? En este caso pues estaría aquí en la parte de la torre. Entonces, una vez que calentamos este fluido, lo que necesitamos es una turbina, es decir, después de la parte de calentar este fluido caloportador, sería muy similar a una central tradicional, como puede ser una central térmica. Y por lo tanto, pues todo lo demás es una central de tipo clásico. Entonces, hay varias tecnologías, ahora veremos después cómo calentar ese fluido, y dependiendo de la tecnología, pues tiene un nombre u otro. La utilización de la energía solar de esta forma, hay muchos estudios. Aquí, por ejemplo, hay una fuente que es la Agencia Internacional de la Energía, donde para este tipo de uso nos aparece un mapa de la radiación solar a nivel mundial, y las zonas más rojas pues serían donde tenemos más radiación solar, ¿no? Por metro cuadrado, y en este caso donde sería más útil instalar este tipo de centrales, ¿no? Entonces, como vemos, Europa prácticamente no está, solamente la parte del sur de España, la parte de África, la parte de Estados Unidos, Australia, esta parte de África y esta parte también de Sudamérica. Entonces, España también es uno de los países de referencia en este tipo de generación, una de las empresas más potentes que hay en el mundo. Bien es cierto que el coste económico de este tipo de centrales es muy superior a la solar fotovoltaica, y la de operación y mantenimiento también son mucho más complejas, necesitan mucho más personal técnico, con lo cual no se han desarrollado tanto como puede ser la fotovoltaica. Aquí, según calentemos el fluido caloportador, podemos tener unos cilindros parabólicos, donde aquí tendríamos el conducto que llevaría el fluido. Podemos tener una lente de Fresnel, que sería este de aquí, donde estos espejos calentarían el fluido que llevamos aquí. Podemos tener en forma de disco parabólico, donde aquí sería donde calentamos, o la estructura tipo torre, de la que hemos visto anteriormente, que tenemos un conjunto de espejos que calentarían el fluido que tenemos aquí. Pues posteriormente lo único que sería es quitarle calor a ese fluido, transformarlo en este caso en electricidad. He puesto también alguna fotografía porque esto ya es más difícil de verlo habitualmente, este tipo de centrales. Aquí teníamos, por ejemplo, una de tipo cilindro parabólico. Necesitan también una infraestructura a la hora de obra civil mucho más importante que la de solar fotovoltaica. Aquí, por ejemplo, pues tenemos
como van colocando unos pivotes, ¿no? Para al final conectar también la estructura de estos cilindros parabólicos que tenemos aquí, comparados por ejemplo con la altura de una persona. Aquí los tenemos ya instalados. Faltaría el tubo de fluido caloportador, que no está puesto aquí en la fotografía, está todavía en construcción. Aquí ya parece montada, aunque también faltaría esta otra fotografía donde faltaría también el tubo, ¿no? Con el tamaño aquí en relación a una persona. Este tipo de centrales, como hemos comentado, igual en caso de fotovoltaica eólica, necesitan también grandes extensiones de terreno, como por ejemplo en esta fotografía. Este tipo de centrales lo que llevan, dependiendo ya de cómo sean, según los 4 tipos que hemos visto, ya una parte central que es donde al final se dedica a extraer la energía de ese fluido, ¿no? Con toda la parte de generación eléctrica y demás. Aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía también de una de tipo torre, ¿no? Debajo de la torre pues tenemos toda la parte de generación eléctrica, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, una de tipo disco Stirling, donde calentaríamos el fluido que tenemos aquí. Estas tecnologías, por ejemplo, se han desarrollado menos que las anteriores, dentro de que no se han desarrollado excesivamente comparado con la fotovoltaica. O esta de Tesera Solar, que es una empresa que también estuvo muy activa y desapareció hace ya algunos años. Aquí tenemos la LTEC compacta de Fresnel también, donde tendremos aquí pues, el fluido fundamentalmente. Este tipo de centrales lo que tienen también es una ventaja también importante, y es que pueden utilizar almacenamiento, es decir, el fluido caloportador del que estamos hablando, aparte de utilizarlo y extraerle la energía para al final generar electricidad, podemos utilizar un almacenamiento intermedio, ¿no? De forma que podamos generar bien directamente cuando tenemos la radiación solar, o podamos almacenar y generar cuando queramos, ¿no? Incluso cuando no hay radiación solar. Pues este tipo de almacenamiento, por ejemplo, se utilizan sales fundidas para hacer esto, y es una ventaja que tiene este tipo de tecnología, ¿no? Dependiendo cómo sea el almacenamiento, pues podemos utilizar o no la central. Aquí, por ejemplo, tendríamos producción de las 8 a las 7 si tenemos un almacenamiento pequeño, o si tenemos un almacenamiento más grande, pues podemos trasladar la producción incluso a las 11 de la noche, en este caso, un ejemplo concreto. Es un estudio también de la Agencia Internacional de la Energía. O si tenemos un almacenamiento muy grande, pues podemos estar operando las 24 horas del día. O si tenemos un almacenamiento grande y un campo pequeño, pues podemos tener una central de producción fija. Al final, la gracia de este tipo de tecnología es que podemos implementar de forma fácil el almacenamiento, aunque al final también ha subido mucho el coste, o subió mucho el coste en su momento de las sales fundidas, porque también son difíciles de encontrar y solamente están en algunos países. Y este tipo de centrales también se pueden hibridar con otro tipo de tecnologías. Esta gráfica también del mismo estudio de la Agencia Internacional de Energía que hemos comentado anteriormente, como vemos, aquí se espera que haya un despegue de este tipo de tecnologías, pero más bien es a partir del final de los 2027, 2028, 2030, ¿no? Cuando realmente pues, se espera que despegue. De todas formas, este tipo de estudios, cuando uno se ve las previsiones de cada tecnología, los expertos de cada tecnología suelen ser más benevolentes con su tecnología, de forma que al final tampoco podemos hacer excesivamente caso de este tipo de estudios, ¿no? Sino que tenemos que hacer una comparativa entre varios, o por lo menos de fuentes que no estén tan directamente ligadas con la tecnología. Porque en muchos casos este tipo de estudios están vinculados con la propia industria que trabaja en este sector. Aquí tenemos lo mismo para el crecimiento de la solar termoeléctrica por diferentes países, ¿no? Entonces serían las zonas que hemos comentado anteriormente, donde se espera que haya un mayor despegue de este tipo de tecnología, donde está el recurso en definitiva. Una tecnología, tendríamos la energía eólica. En este caso lo que tenemos es aerogeneradores dentro de un parque eólico. Los aerogeneradores lo que hacen es convertir la energía cinética del viento, extraen esa energía cinética por medio de las palas,
que convierte en energía mecánica el tren de potencia y finalmente esa energía mecánica con una máquina eléctrica funcionando como generador la convierte en electricidad. Quiero decir que si nosotros medimos el recurso eólico, la velocidad de viento antes del generador y la medimos después, la velocidad de viento va a ser inferior a la que teníamos anteriormente, ¿no? Delante del aerogenerador. Entonces, esa disminución de velocidad, esa energía cinética que restamos al viento, es la que transformamos en energía mecánica y que finalmente, posteriormente, convertimos en electricidad si ese aerogenerador está conectado a red o tiene un generador eléctrico. Esta tecnología fue de las primeras renovables, por encima de la fotovoltaica, porque los costes de operación en aquel momento también eran bastante más bajos que la fotovoltaica. Se ha desarrollado también mucho, el tamaño de los aerogeneradores ha crecido mucho con los años. Ahora tenemos aerogeneradores por encima de los 10 megavatios, incluso hay prototipos de 12 o 15 megavatios. Cuando empezaron los primeros parques aquí, por ejemplo en Castilla-La Mancha, estábamos hablando de aerogeneradores de 500, 650 kilovatios, es decir, mucho más pequeños que los que tenemos ahora mismo en la actualidad. Este tipo de centrales necesitan también pues, una subestación para, al final, la generación eléctrica de red interna, ¿no? del parque suele ser alrededor de los 20.000 voltios y luego necesitas una subestación para de esos 20.000 a lo que tengas en la red de distribución o transporte correspondiente. Albacete, como hemos comentado anteriormente, fue una de las provincias pioneras, ¿no? en la introducción de este tipo de generación. Y de hecho, pues tenemos aquí muchas empresas líderes también, por ejemplo, a nivel de mantenimiento, ¿no? a nivel de toda España o a nivel mundial. Habitualmente los aerogeneradores suelen ser de 3 palas de eje horizontal como los que tenemos aquí, porque los de eje horizontal tienen mejor rendimiento que los de eje vertical. Y por otra parte, muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué 3 palas en lugar de 4 o de 2? Pues 4 palas tienes un rendimiento similar y necesitas construir una cuarta pala y mantenerla, con lo cual pues no sale económicamente rentable. Y obtener 3 palas pues también al final presentan menos solicitaciones que es tener un aerogenerador de tipo bipala. O sea, al final también son cuestiones tanto técnicas como económicas, ¿no? Entonces es el aerogenerador típico que podemos conocer. El rendimiento en este caso el caso de la eólica depende obviamente de la velocidad del viento. En el caso de la eólica, si uno estudia con detenimiento este tema, la energía o la potencia que puede producir un aerogenerador depende del cubo de la velocidad del viento. O sea que no de forma lineal, sino con el cubo. O sea que uno tiene que ser muy estricto. Por ejemplo, cuando está diseñando un parque eólico, si te equivocas en el recurso eólico, en la producción te vas a equivocar mucho más, porque te estás equivocando con el cubo de esa velocidad del viento. En este caso, como hemos comentado, el viento depende de la meteorología, es difícil de prever incluso a medio plazo. La fotovoltaica también lo es, pero no es tan complicada. Necesitamos un emplazamiento adecuado y el coste de operación, igual que en el caso de la fotovoltaica, es muy bajo y es una retribución que inicialmente estuvo primada, ¿no? Realmente, en el caso de la eólica, la solar fotovoltaica, la solar termoeléctrica, los principales costes que tienes son de la instalación del propio parque eólico, fotovoltaico o termoeléctrica. Lo que son los costes, digamos, de operación son mucho más reducidos que pueden ser una central de tipo nuclear o una central de tipo térmico. Y para finalizar un poco, lo que había puesto aquí es el tema de la integración, ¿no? ¿Cómo integrar este tipo de generación renovable? Esto es un tema mucho más complejo y pues, puede verse de muchos puntos de vista, muchas aristas. Aquí, por ejemplo, tenemos la producción de energía eólica en España de 2006 a 2011, por cada uno de los colores, entre febrero y diciembre. Entonces, como hemos comentado, no es una foto fija, sino porque en 2007 había más eólica que en 2006, o en 2008 más que en 2007 y 2006. Entonces vemos por una parte que si nos fijamos en un año concreto, no sé, por ejemplo el amarillo, pues dependiendo del mes que estemos, pues tenemos más o menos que el anterior, ¿no? Lo que sí vemos es que en los meses de verano tenemos menos generación que en los extremos del año. Y eso sí que es una temática más o menos general, ¿no? En España, en el caso eólico, pues los recursos que tenemos durante los meses centrales del año se genera menos que al inicio y al final. Que por otra parte viene bien
comparado con la fotovoltaica. Con la fotovoltaica lo tendremos justamente al revés, o sea que desde ese punto de vista el mix sale mejor. Pero luego vemos que dependiendo también del mes, pues podemos tener más enero, febrero, y aquí tenemos más en marzo, o en algún caso concreto si buscamos tenemos justo al revés, es decir, no tenemos una misma secuencia mes a mes durante todos los años, ¿no? Y esto precisamente es lo que hace difícil integrar este tipo de energía, porque tenemos mucha variabilidad. Tanto a nivel de este tipo, es decir, si consideramos mes a mes, pero incluso si consideramos a nivel diario, pues también incluso mucho más, ¿no? Entonces, el principal problema de este tipo de generación es la predicción. Tú tienes que ser capaz de predecir cuál va a ser la generación que vas a tener con ese tipo de tecnología para ver cuál es el mix de generación que vas a poner en marcha en el mercado eléctrico el día siguiente. Si fallas en la predicción, tienes que hacer uso de reservas con el coste económico que ello implica, ¿no? Y como decía, pues aquí se ve también que incluso si nos fijamos, en 2011 había más que... En 2009 había más eólica que, por ejemplo, en 2006, y en 2006 se generó más, por ejemplo, en agosto. O sea que si buscamos, incluso podemos encontrar que con menos eólica estamos produciendo más en un mes que en un mes del año siguiente, donde teníamos más generación eólica, ¿no? Por lo tanto, tener más generación eólica no implica que ese mes vas a generar más que el año anterior. Entonces, eso lo que hace es complicar mucho más. Esta es una gráfica que tenemos aquí para que uno también haces una idea. A veces es importante tener órdenes de magnitud de los números, ¿no? Aquí se habla del factor de capacidad y es el parque eólico en concreto, qué energía generó con respecto a la máxima que pudo generar. La máxima que pudo generar es el 100% de la potencia durante las 24 horas del día, los 365 días del año, que son 8.760 horas. Si durante esas 8.760 horas está produciendo al 100%, pues aquí irías al 100%. En la realidad, como vemos, es mes a mes, que como mucho no llegan al 40%, es decir, con respecto a lo máximo que puede producir el aerogenerador, no llega ni a la mitad, ¿vale? Incluso, si nos vamos a los mínimos de las gráficas anteriores, pues podemos encontrar que a veces se ha producido el 13% con respecto al 100% que se podría haber producido. O sea que poner más eólica no quiere decir que vas a generar mucho más. De hecho, podemos encontrar, al final no lo he puesto, pero ahí podemos encontrar, por ejemplo, unos días en los que prácticamente, con todos los parques eólicos que tenemos en España, es como si estuvieran produciendo solamente 3. Y tenemos días donde prácticamente estuvo produciendo 100 y pico megavatios. Es decir, casi no sopló viento en el país durante un par de días. Entonces tú tienes que ser consciente cuando diseñas el sistema eléctrico, lo quieres operar, que al final vas a tener también días en los que no vas a tener prácticamente recursos. Y por eso tienes que tener un mix de generación. Si uno mira los números de potencia instalada con respecto al pico máximo, va a haber mucha más potencia instalada que el pico máximo de electricidad, pero es precisamente por eso, porque tú tienes que dar seguridad de suministro. Si no sopla viento y no puedes producir con fotovoltaica, tienes que producir con otro tipo de tecnologías. Y para finalizar, aquí he puesto una gráfica. Lo comentaba anteriormente también, es decir, España está muy débilmente interconectado con el resto de Europa y por lo tanto es una isla desde el punto de vista eléctrico con los retos que ello supone. Y por lo tanto España es uno de los países que más ha avanzado en todo el control de la generación renovable, ¿no? Red Eléctrica, como he comentado, es el operador del sistema, entonces tiene unos procedimientos de operación que son la reglamentación que tienen que cumplir pues, todos los generadores del sistema eléctrico. Entonces, España ha sido uno de los países que va por delante también en todo este tipo de tecnología, porque tampoco le queda otra. Es decir, si quieres que un tanto por ciento elevado de la demanda y cada vez más sea de origen renovable, tienes que ese tipo de generación participar en la gestión del propio sistema eléctrico y dar todos los servicios que da la generación convencional, como puede ser pues, una hidráulica o como puede ser una nuclear. Y luego, por otra parte, aparte de estos procedimientos de operación, también se creó, esto sería en el año 2005-2006,
el Centro de Control de Generación Renovable, que también fue la primera instalación a nivel mundial de este estilo, de esta envergadura, donde están conectados todos los parques eólicos. Y todos los parques eólicos que hay en España están conectados a CECRE, no directamente, sino a través de otros centros de control, pero básicamente toda la información de producción del parque eólico le llega a este centro de control. Cada 12 segundos obtiene datos del parque eólico, como puede ser velocidad del viento, dirección del viento, potencia que está generando, cómo es la disponibilidad de las máquinas, etcétera. De forma que aquí lo que hace CECRE pues, es ejecutar una serie de estudios para ver si esa producción eólica puede poner en riesgo o no, por ejemplo, al sistema. Entonces, si esa generación eólica en algún punto puede poner en riesgo al sistema, lo que hace es enviar una consigna a un conjunto de parques eólicos para que reduzcan o para que desconecten la operación. De forma que en 15 minutos los parques eólicos tienen que reducir la generación a lo que diga CECRE. Entonces, obviamente, esto es una infraestructura compleja que requiere, como digo, que todos los parques eólicos que están en España pues estén conectados a este centro de control. También se busca hacer lo mismo con la fotovoltaica, pero tampoco queda otra. Estoy pensando que tenía otra gráfica también muy interesante. En el año 85 había 5.000 centros de generación y en el año 2005, hace ya bastante tiempo, había 50.000. O sea que si lo contamos ahora, habrá muchos más. ¿Sí? Entonces no es lo mismo que operar unas pocas centrales grandes que operar unas centrales muy distribuidas y de menor tamaño. Entonces es un reto tecnológico importante y, como digo, pues países como España o países que son islas, por ejemplo, como Irlanda o Reino Unido, pues hacen ver que precisamente este tipo de generación es posible, ¿no? Si se utilizan las técnicas adecuadas, como son la reglamentación adecuada y también desde el punto de vista del control. Y esto era un poco lo que quería contar. Tenía mucho más, pero tampoco sabía que... Yo creo que para introducir un poco el tema está bien. Y lo que sí me gustaría pues es comentar con vosotros o ustedes, pues no sé, aquellas dudas que puedan tener con respecto a lo que he comentado yo o alguna cosa más general que quizás no haya comentado pero esté relacionado también con esto. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a darle un fuerte aplauso, ¿no? por esta conferencia. Bueno, muchas gracias. Además, una presentación muy trabajada y bueno, que yo creo que también nos ha ilustrado mucho en el tema porque muchos, me incluyo, bueno, pues no somos demasiado conocedores de la materia, así que se lo agradecemos. Si quieren formular alguna pregunta, bueno, ya directamente, pues vamos por aquí. En primer lugar, darle las gracias por la exposición y preguntarle el peso del autoconsumo. Está evaluado, es muy apreciable el autoconsumo familiar el que se está implantando. Y luego otra cuestión era, no sé si usted ha visto la película Alcarrás, pero bueno, entra dentro de esta temática porque es el debate entre el agricultor tradicional, la gente que trabaja en el campo y que ve ocupado su espacio por una central fotovoltaica por la implantación de estos paneles. Y es un poco ese debate. Entonces, mi pregunta sería, ¿hay suficientes garantías a la hora de poner en marcha este tipo de plantas de respeto al medio ambiente, de aspectos relacionados con la agricultura tradicional, con los sistemas, digamos, de trabajo que tradicionalmente se han tenido en esos territorios? Y ya por último, y con esto acabo, el tema de la interconexión con Francia, porque parece, por lo menos lo que yo he escuchado, que Francia pone muchas pegas a la interconexión con España. ¿Cuál es el problema? Empiezo por la última. Yo tampoco desconozco también todo el trasfondo político que hay, pero es cierto también que el principal problema de interconexión con el resto de Europa a través de Francia es la propia Francia, que se ha negado también tradicionalmente a que se instalase. Se ha ido subiendo poco a poco. De hecho, la Unión Europea cifraba en al menos un 10% la interconexión que tienen que tener todos los países con el resto de Europa, y España pues ha estado por debajo de ese valor, sigue estando por debajo de ese valor desde hace muchos años. Yo entiendo también que al final es un tema económico. Francia tiene también mucha nuclear y precisamente supongo que sacará mayor beneficio también si la
interconexión es menos débil y puede venir menos generación del resto de Europa que de la propia Francia. Yo lo entiendo así. Tampoco he investigado mucho más, pero entiendo que esa puede ser la razón. Luego, respecto a la película, no he visto la película, entonces no puedo hablar de ese caso concreto. Lo que sí puedo decir es que en España, o aquí por ejemplo en la comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, o en cualquier comunidad autónoma, para instalar cualquier instalación fotovoltaica eólica necesitas un estudio de impacto ambiental. Eso es estudios muy rigurosos y la gente que está en la consejería de estos temas se lo toma muy en serio, ¿no? De protección, por ejemplo, de las aves o de especies raras o de ese tipo de cosas. Hay zonas que no puedes colocar un parque eólico o incluso el otro día estuvimos reunidos con una empresa también. En el caso de la eólica, si te han dado el visto bueno para instalar un parque eólico y, por ejemplo, se detecta que muere un ave que impacta con el aerogenerador, ¿no? Pues tiene muchos problemas. Y no recuerdo exactamente lo que te pasaba, pero te paraban el aerogenerador durante un tiempo. Si moría una segunda ave, te lo paraban más tiempo y si moría otra tercera ave, ya prácticamente tenías paralizado el parque eólico de por vida. Quiero decir que este tipo de cosas se toma muy en serio. De hecho, abre también las posibilidades de nuevas empresas. Entonces hay empresas, por ejemplo, que lo que hacen es colocar cámaras en el aerogenerador de forma que detectan que viene un águila protegida o un halcón protegido. Tienes que identificar que viene un ave, además es protegida, y incluso pues hay bocinas que intentan disuadir al pájaro o al ave que vaya contra el aerogenerador, y si aún así el ave va hacia el aerogenerador incluso llega a pararse para impedir que esa ave pueda impactar, en su caso, con el propio aerogenerador. Entonces, ese tipo de tecnologías está también desarrollándose por parte de empresas. Este fenómeno también que se comentaba, no por parte de los agricultores, sino por parte del público en general, en inglés es NIMBY, ¿no? No quiero esto en mi patio trasero, ¿no? En países como Inglaterra o Noruega también hay bastante parte de la población que está en contra de las renovables a través de este fenómeno. Muchas veces entiendo también que no entienden en sí la generación renovable, porque una parte, obviamente, si necesitamos cada vez más energía, de alguna forma la tenemos que producir. Entonces la tenemos que producir de la forma que sea más eficiente y menos dañina para el medio ambiente. Entonces, si no utilizas renovables, ¿qué otro tipo de tecnología vas a emplear para cubrir esa generación eólica? Volviendo sobre el tema, también hay estudios. En este caso, por ejemplo, una investigadora de nuestro centro de investigación ha hecho un estudio también en el caso de eólica, instalando fotovoltaica en un terreno. Si ese terreno, las características de ese terreno eran peores o eran mejores antes de instalar el huerto fotovoltaico, ¿no? Lo que es el tipo de suelo, etc. Entonces, ese estudio llegaba a la conclusión de que una vez que se instalaba el parque fotovoltaico, pues el terreno tenía mejores características que las que tenía anteriormente. Es decir, porque al final vaya a los terrenos, los cuidas más, y entonces en estos casos concretos pues había una mejora sobre el terreno. Yo entiendo que no está reñida utilizar las energías renovables con la agricultura tradicional. En el caso, por ejemplo, de la eólica, utilizas el terreno, pero tampoco excesivamente. Es decir, puedes dedicar el terreno a otros usos aparte de lo que es la propia generación de electricidad. Y en el caso de la fotovoltaica, tendríamos que ver qué tipo de uso puede darle, porque también sería más complicado, ¿no? Porque si tenemos un sistema de producción de eje fijo, habría que ver qué tipo de plantas o qué tipo de vegetación sería compatible con ese uso. Yo lo que sí te puedo comentar es que también desde hace mucho tiempo, por parte del sector de Albacete, hay también mucho interés, no de ahora, sino de hace muchos años, por integrar también este tipo de renovables en sus instalaciones, ¿no? Porque al final el coste de la energía cada vez está siendo muy superior, pues poder utilizar una fotovoltaica o una eólica dentro de tu propia instalación, pues hace que sea más rentable también, incluso poder convertirte en un operador.
Eso está cambiando también ahora, se está fomentando a nivel nacional todo lo que son comunidades energéticas que hacen que pues las personas, las entidades locales puedan convertirse en una comunidad energética de forma que su suministro pueda venir de esa propia comunidad, ¿no? Y no tengas que ir a la empresa distribuidora de electricidad. Y me quedaba algo más. Autoconsumo. Los datos de autoconsumo, eso no los he visto reflejados en ningún sitio. Sí recuerdo que haber leído un artículo hace un par de días o tres, que no sé si se hablaba de 200.000 hogares. Quiero recordar. Pero leí solamente el titular, no leí mucho más. Yo creo que igual que en el caso de, no sé si eso lo tendrá tabulado alguien. Se está construyendo tanto y no sé si alguien se ocupa de agrupar todas las instalaciones que hay. Pero es cierto que a nivel de toda España ha habido un boom de instalaciones de autoconsumo. Sobre todo, claro, cuando tienes más posibilidades, ¿no? Tienes una vivienda en el campo, o tienes un adosado en la ciudad, o si ya tienes coche eléctrico, es decir, lo vemos también continuamente, ¿no? Hay muchas ayudas también para eso a nivel nacional. Pero no, más allá de eso no encontrar ningún sitio así datos oficiales o predicciones de autoconsumo. Gracias. Vamos con una última pregunta porque no hay tiempo para más. Gracias. Y bueno, aunque sea muy cortito. Yo he echado en falta mucho en la conferencia la geotermia, porque el resto de las renovables son muy dependientes de si hay un flujo de aire o si hay un flujo efectivamente de sol. Obviamente, la geotermia tenemos el flujo interior de la Tierra. De hecho, estamos viendo estos días en el mercado regulado que ha bajado muchísimo la electricidad precisamente por los flujos de viento que hay, que son bastante intensos, o cuando hay bastante cantidad de lluvia, lo mismo. Es decir, ¿cómo está ahora mismo esa geotermia y su opinión en relación al resto de renovables? Sí, yo estoy de acuerdo que es una tecnología que está bastante olvidada. Hay empresas aquí en España, incluso importantes en el ámbito de geotermia, que han hecho algunas experiencias piloto para temas de generación de electricidad. Pero más allá de todo eso, yo entiendo también que por temas de coste económico, como centrales de generación, no dan los números. Aunque es cierto que a nivel de distritos, por ejemplo en el Parque Científico, hay una instalación de geotermia bastante importante que se construyó hace poco para dar servicio también con el resto de tecnologías. Ahora, por ejemplo, se están instalando también paneles fotovoltaicos. Entonces, yo creo que es lo que he hablado al principio, no puedes meter todos los huevos en la misma cesta. Lo que tienes que haber es un mix de tecnologías para evitar que, si no hay viento, por ejemplo, poder utilizar otras tecnologías, y sobre todo si tienes al final un combustible no propio, es decir, si no es endógeno y lo tienes que importar de fuera y tienes un problema con que estás viviendo ahora con el gas, pues tienes un problema a nivel de país importante, claro. Sí, no, para instalaciones pequeñas es adecuado, es decir, instalaciones pequeñas o edificios, pero como gran sistema de generación es más complicado de explotar. Bueno, muy interesante la pregunta también y por supuesto la respuesta. Muchísimas gracias. Lo dicho, no hay tiempo para más preguntas porque nos tenemos ya que marchar, pero sí que vamos a pedir a nuestro presidente, a Juan José Caravaca, Emilio, también, por favor, si pueden colocarse ahí delante, porque en nombre de la asociación le quieren hacer entrega de este detalle para agradecer su participación y su colaboración en este ciclo de conferencias. Bueno, y mientras tanto, les recuerdo que la próxima conferencia tendrá lugar el lunes 30 de enero. Lleva por título Historias de la cardiología y corre a cargo del cardiólogo Juan Luján Martínez. Así que, por favor, estamos deseando volver a verles la semana que viene y seguir disfrutando de este ciclo de conferencias. Gracias por su asistencia. Buena semana.